Me dijo, yo no te puedo estar dando todos los días dinero. Lo que puedo hacer por ti es llevarte a un sitio donde tú vas a conseguir tu propio dinero y es donde yo trabajo. Y me llevó. Y me llevó a un burdel. Ese burdel era el 5:30. Bueno, ¿cómo le cambia la vida ser madre? No tenía conciencia de lo que me estaba pasando. Ujú. El estar a cargo de una vida, de un ser humano, y para mí que no tenía experiencia y que tenía muchos miedos, temores y mucha porquería metida dentro de la cabeza, porque a mí me criaron de una manera en que Sí, un me, entorno muy met- machista, ¿no? me metieron muchas ideas, ¿no? Cosas que realmente me da pena, ¿no? Cómo me malograron mi infancia, pero no sabía cuidar a mi niño. Por ejemplo, yo no sabía que el biberón se tenía que hervir. A lo mucho lo lavaba. Ujú. No sabía que había que cambiarle el chupón tampoco cada mes. No sabía que al niño le tenía que bañar todos los días. No sabía muchas cosas. Mi niño se enfermaba constantemente y era porque yo no le daba los cuidados Ujú. como debería, porque tampoco tenía alguien que me oriente. Mi hijo se enfermaba constantemente el estómago, se me escaldaba constantemente. Era terrible y me acuerdo que ahí vino lo que fue en aquella época la primera vez que yo escuché acerca de la corriente del niño fue en el año 82, donde hubo mucho calor, fue en el verano ya del 83 porque mi hijo nació en el 82 y él se enfermó terriblemente grave, muy grave el estómago, entonces no había CIS, no había farmacias como hay ahora. Yo llegaba al hospital porque tenía que ver a mi hijo y el doctor me decía, toma esta receta, cómprale. Y yo no tenía plata. Claro. Pero sí tenía una vecina de la casa de mi madre que yo la veía y tenía un año menos que yo. Ujú. Pero yo la veía a ella súper empoderada, dueña de su vida, que andaba por aquí y por allá, siempre con dinero. Y cuando yo me encontraba con ella, me decía, vamos, te invito, me llevaba al mercado y me invitaba de almorzar. Y yo la veía, ¿no? Y me compraba a veces cositas. Entonces yo me fui a donde ella y le dije, no, mi niño está grave, está en el hospital, no tengo dinero para comprar esta receta y me vio y yo le dije, quiero que me prestes plata. Y me dijo, yo no te puedo prestar plata, me dijo así, porque tú de dónde me vas a devolver. Toma. Y en esas épocas me dio 50 soles, que era un montón de plata. ¿Ya? Me dio 50 soles, me dijo, toma y cómprale la receta de tu hijo. Fui bien contenta, le compré la receta, le llevé las medicinas y al día siguiente cuando voy a ver a mi hijo, el doctor me sale con la misma receta. Y entonces yo le dije, esto ya lo compré. No, señora, usted se lo compró ayer. Esta es la receta de hoy. Entonces fui nuevamente donde mi amiga, nuevamente me dio 50 soles, pero a la tercera me dijo, yo no te puedo estar dando todos los días dinero. Lo que puedo hacer por ti es llevarte a un sitio donde tú vas a conseguir tu propio dinero y es donde yo trabajo. Y me llevó. Y me llevó a un burdel. Ese burdel era el 5:30. Y ¿Dónde yo quedaba? con todos mis ideas en la cabeza, porque yo había pertenecido a la iglesia católica de las niñas de la Legión de María, y que el pecado mortal y que no sé cuántas cosas, ¿no? Claro, ¿qué pensó cuando entró al burdel por primera vez? No entré No todavía entró. porque me dejó en la puerta y me dijo, yo entro a trabajar y tú esperas a la señora que venga y le dices que quieres trabajar y seguro que te va a dejar trabajar y no sé qué. Entonces, estaba esperando a la señora que venga, la mami, y empiezo a mirar por el umbral de la puerta porque todo se veía oscuro, pero rojo adentro, ¿no? Y empiezo a afinar la mirada y miro, y eran mujeres semidesnudas. Y yo nunca había visto un hilo dental, porque en esa época creo que ni existían los hilos dentales, a lo mucho lo más atrevido era el bikini. Y entonces me asusté tanto que me regresé. Me asusté y me regresé. Pero cuando fui al doctor y me dijo, señora, ¿ha traído la medicina? Le dije que no. Me dijo, señora, entonces ¿sabe qué? Llévese a su hijo a morir a su casa, porque ese espacio que su hijo está utilizando se puede utilizar para un niño que sí se puede salvar. Qué duro. Y yo le dije que no.
que yo le traía la medicina y me volví al burdel, ya yo solita. Y ya yo entré y hablé con la señora, entré y ya pues empezó mi vida, ¿no? Como prostituta. Ahora, en esa época tenía a su hijo mal y por eso, digamos, que toma este primer impulso de ir porque se ve un mundo muy, muy complicado, muy peligroso, se siente desde afuera al menos. ¿Qué es lo que le dice usted dijo hace un ratito mami? ¿Por qué le dicen mami? Así le decían a las administradoras de Ujú. los lugares, le decían las mamis, porque era quienes veían, entre comillas, a todas las chicas que eran como sus hijas, Ujú. ¿no? Y supuestamente nos tenían que cuidar, ¿no? Pero más que cuidar era un interés económico, ¿no? Porque Claro, tenía que cuidarlas para que puedan trabajar y trabajar bien, ¿no? claro. Y quedar bien siempre con sus clientes, ¿no? Cuando yo ingresé, la señora estaba muy contenta conmigo porque aparte de que era muy joven y no habían en esas épocas trabajadoras sexuales muy jóvenes, no habían chiquillas. Las señoras eran bastante de edad. Era guapa, era bonita y atraía gente, pues, ¿no? Ujú. Y había clientela, pues. En este burdel entonces todas eran prostitutas. No existía solo las bailarinas. No, 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 no. No, Específicamente era un burdel, ¿no? Era un un burdel. prostíbulo. Era un prostíbulo. Entonces yo recuerdo que la primera vez me contacta un señor muy, muy mayor, Ujú. ¿no? Y yo había tenido mi niño con una persona que me llevaba más de 30 años, pero yo nunca lo vi. Porque la vez que lo hicimos, lo hicimos en un lugar a oscuras y tapadito, porque me tapó, ¿no? Ujú. Y entonces yo me dediqué a mirarlo porque yo miraba sus gestos. O sea, yo no sentí nada, o sea, no sentía nada, sino que yo estaba muy atenta a lo que estaba sucediendo, pero yo nunca lo vi. Claro, En no. realidad no sabía lo que era un cuerpo desnudo hasta el momento en que entró este señor, por primera vez iba a dar el servicio, ya me habían explicado, mi amiga me había explicado Ujú. todo lo que yo tenía que hacer. Es más, me dijo, en esa época estaba muy de moda Maradona, me dijo, cuando tú estés en pleno acto, tú piensa en otra cosa, no pienses en lo que estás haciendo. Tienes que trasladar tu pensamiento a otro espacio, a otro lugar. ¿Qué cosa te gusta? Bueno, le digo, a mí me gusta el fútbol y me gusta cómo juega Maradona. Entonces piensa en Maradona. Me dice, piensa en los goles de Maradona. Y eso es lo que hacía. Pensaba en los goles de Maradona. Pero ¿qué pasó? Que cuando el señor entró al cuarto, lo primero que hizo fue empezar a desnudarse. Yo estaba sentada en la cama y toda asustada, ¿no? Y cuando se quita la ropa, primero su camisa, y le veo toda su piel, ya pues un señor medio anciano, ya pues su piel flácida, sus pechos caídos, y después se quita el pantalón y le veo todo pues su cuerpo, y yo pegué un grito así, que lo vi al pobrecito, que más rápido, que inmediatamente se empezó a vestir rapidito, rapidito, así. Cálmate, cálmate, cálmate. Y después se sentó a mi lado, ¿no? Y me dijo, ¿es tu primera vez? Y yo le dije, sí, pues, ¿no? Y me dijo, bueno, vamos a conversar, tú tranquilízate, cuéntame qué te pasó. Le conté la historia de mi vida, me empezó a preguntar acerca de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de cómo había tenido el bebé. Le conté que el bebé estaba en el hospital y no sé cuánto. Y nos pasamos toda la noche y me pagó toda la noche. Qué Era, amable, me ¿no? acuerdo, 50 soles cada media hora el servicio. Estuve como 6 horas con él y me las pagó toditas. Entonces nunca me tocó. O sea, su primera vez no fue una primera vez real, Exacto, pero qué no, amable el señor, porque imagino que no todos los clientes han sido igual de amables. no. Y me dio una plata aparte y me dijo, para tu hijo. Y yo me fui, te juro que me fui y mi hijo lo cambié, lo saqué del hospital, lo llevé a una clínica porque empecé pues a tener dinero, ¿no? Al día siguiente ya fui, ya hice el servicio, lo hice con una persona más joven que era universitario. Entonces ya como que la situación cambió. Empecé a tener dinero, pues empecé a Ujú. tener dinero y dinero en el acto. O sea, yo necesitaba el dinero ya,
ya mismo, porque Claro. tenía que comprar medicinas, no solamente lo cambié a la clínica, sino tenía para las medicinas, tenía para comprarle ropa. Mi hijo dormía en una cajita de leche, le compré una cuna, le compré colchón, le compré su coche de paseo, le compré juguetes, Claro, ¿no? O la sea, inmediatez del dinero también era importante. El diario. claro, o sea, ya teníamos una vida digna, Ujú. ¿no? Claro. Después de la primera vez que sí tuvo sexo con el cliente, ¿cómo se sintió después? Bien, me sentí bien porque no era nada de lo que me dijeron. Lo que sí era el tema de poder romper Ujú, con la culpa y la vergüenza, pero lo hice justamente en el momento que yo entré y doy un paso dentro del burdel, pero ya la segunda vez que fui, porque la primera vez no llegué a entrar. ujú. La segunda vez cuando ya fui, cuando el doctor me dijo que me lleve a mi hijo a morir a mi casa, entonces ahí ya yo fui sola y entré sola al burdel. Y ese primer paso dentro del burdel fue, yo renuncio a creer en Dios, porque si creo en Dios, entonces soy pecadora y estoy pecando. Ujú, Y estoy decidiendo pecar. ujú. Y yo no podía vivir con eso a cuestas. No podía entrar y hacer ese trabajo con esa piedra en la espalda, ¿no? Ese peso en la espalda. Entonces Claro. dije, a partir de ahora. Lo que me consolaba de eso era que si yo estaba decidiendo cometer pecado mortal, otros pagaban por pecar, entonces cometían doble pecado. Eso era lo único que me consolaba. Claro, Pero por es eso te lindo. digo, qué pena me da a veces mirar atrás y ver toda esa porquería que nos meten a las mujeres en la Ujú, cabeza, ¿no? Para controlarnos, porque eso era, eso es, y hasta ahora no podemos ejercer libremente nuestro derecho sobre nuestro cuerpo o nuestro derecho al placer. Los hombres sí, ujú. tienen ese privilegio, y si le llaman putos, se sienten, uff, Claro, en una mientras en nube. nuestra sociedad, mientras más mujeres haya tenido un hombre, inclusive se le enaltece, se le mejor. Más, ahora, más antes que ahora, digo, ¿no? Ahora creo que ya Sí, los hombres de mi generación quizás han cambiado un poco ese chip, lo que es muy bueno, pero antes también a las mujeres que tenían muchos hombres se les veía como personas terribles. así es. Y en cambio a nosotras, el peor insulto que se nos puede dar es decir que somos ¿no? Pero ahora hay toda una corriente, y ya de un par de décadas, de que la p es aquella mujer que ha logrado ejercer sus derechos sexuales, ¿no? Y se considera una mujer libre. Por lo tanto, si tú me vas a decir que yo soy porque soy una mujer libre y ejerzo mi derecho al placer y decido sobre mi cuerpo, entonces soy re. Ahí sí con ganas. Ahí sí con ganas, ¿no? Por eso que me dicen, ¿no? Un día un tipo, cuando yo estaba reclamando por unas chicas que estaban detenidas en la comisaría de Apolo, era un capitán que estaba a cargo de esa redada que habían hecho en un lugar de trabajo sexual. Y la había agarrado a la más vulnerable porque ese es su modus operandi de la policía, ¿no? Ujú, Cuando agarran un grupo de mujeres, agarran a las más vulnerables y la torturan y la torturan, que te voy a meter presa, que te vas a ir a la cárcel y que si no me dices, señálame quién es la policía. Aquí a veces no hay, no existe ujú. la figura de la ¿no? Es que se organizan y le alquilan su departamento para poder ejercer su trabajo, ¿no? Pero esta chica la encontré llorando, llorando, y me decía, Ángela, mira lo que me han hecho, no me han dado ni siquiera agua ni de comer, me tienen acá así, y no había ni siquiera llamado al fiscal. Yo tuve que llamar al fiscal, a la fiscalía, y, Ujú. no, y para colmo el fiscal no venía, y entonces me dio una rabia porque ni siquiera me dejaron pasarle comida a la pobre chica. No me dejan, la estaban torturando y matando de hambre porque ya es su segundo día ahí. Y entonces me fui contra todo con esa rabia. ¿Quién es el oficial a cargo? ¿Quién es? Y nadie me quería decir, ¿y quién es el oficial a cargo? Y empecé a gritar, hacía un escándalo dentro de la comisaría hasta que el capitán dijo, yo soy el oficial a cargo. Dijo así, ¿y tú quién eres? Y yo le dije, yo soy la presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales. No, tú eres una. Me dijo así. Y yo le dije, puta, a mucha honra. No soy corrupta ni soy una delincuente como los... delincuente, porque ustedes están acá para extorsionar y para violar
a mis compañeras. Y empezó a gritar, sáquenme esta puta de acá, puta, mucha honra. Y así se resignifica la palabra puta. Así es. Por eso es que cuando a mí me dicen puta, muchas gracias.